Nicaragua es un país enigmático y hermético. Es para algunos el pináculo de las revoluciones latinoamericanas de los años 70. Para otros, un claro ejemplo de un régimen autoritario y corrupto. El actual presidente Daniel Ortega llegó por primera vez al poder en 1985, prometiendo democracia, libertad y soberanía. Ejerció durante 5 años. En enero del 2007, el exguerrillero y uno de los líderes más importantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional es de nuevo elegido presidente. Su estilo de gobierno era ya calificado de autócrata y caudillista por numerosos expertos nacionales e internacionales. El Frente Sandinista es un partido bélico, o sea, surgió bajo condiciones de guerra. Tienen marcadamente una ideología autoritaria. Y desafortunadamente esa es la ideología que se quiso imponer en la gran mayoría de los nicaragüenses, que lo que andábamos buscando era democracia. Hoy, cuando sus periodos suman 20 años de poder, sobre Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, pesan contundentes denuncias. Investigaciones periodísticas han puesto en evidencia enriquecimiento familiar. Su propia hija lo denunció en 1998 por abuso sexual. Hasta su cuarto mandato consecutivo, Daniel Ortega ha expulsado a numerosas organizaciones internacionales de derechos humanos y ha encarcelado a más de 200 opositores políticos. Realmente estamos siendo perseguidos en este momento por paramilitares armados, estamos siendo rodeados por una serie de motocicletas. El ex Félix Maradiaga, esposo de Berta Valle, ex candidato a la presidencia y detenido hace más de un año por el régimen de Daniel Ortega. Mi esposo Félix Maradiaga hoy está cumpliendo 310 días de haber sido secuestrado. Hoy en Fuerza Latina, Berta Valle, periodista y activista en el exilio, nos comparte lo que ha sido su lucha por la libertad de su esposo y de todos los presos políticos. También los desafíos del movimiento interno en Nicaragua, porque un día la democracia regrese al país centroamericano. Berta, muchas gracias por atendernos en Fuerza Latina. Desafortunadamente estás en el exilio en Miami, pero estamos muy contentos de que estés hoy con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Natalia. Gracias por este espacio y espero que a través de este programa la gente pueda saber más de lo que está pasando en Nicaragua. Berta, la guerra te tocó desde que estabas muy pequeña. Cuando tenías tan solo 10 meses, tu madre te toma en sus brazos y cruza el desierto de la frontera con Estados Unidos. Llega caminando y 30 años después, tú estás de nuevo en el exilio. Y por eso comienzo preguntándote para ti, ¿qué significa esa palabra, exilio? Para mí es un reflejo de lo que miles de nicaragüenses hemos tenido que vivir. O sea, mi historia de exilio no es la única, es un proceso muy doloroso, tener que dejar todo lo que tenías, tener que dejar a tu familia para venir a algo incierto, pero también debo mencionar que de alguna manera yo interpreto esta vivencia de niña como una forma de prepararme para lo que ahora estoy viviendo. Entonces, para mí el exilio no es ajeno en este momento. Yo creo que eso me ha dado la capacidad para tener resiliencia en todo este proceso. Bueno, y para sobrevivir, tus padres, que eran campesinos, se convierten en obreros en Estados Unidos y después regresan a Nicaragua y se afincan en las bellísimas montañas del norte de tu país. Empiezas entonces poco a poco a convertirte en la mujer que hoy eres. ¿Cómo fue crecer en esa Nicaragua entonces? Yo regresé con mi familia a Nicaragua a principios de los años 90, cuando hubo el proceso de paz después de una guerra civil de 10 años. Y ya se pueden imaginar, o sea, un país que venía de haber sido destruido por la guerra tenía muchas limitaciones económicas. Sin embargo, también el hecho de que crecí en una ciudad tan pequeña me dio la oportunidad de crear vínculos muy fuertes con mis padres y con mis hermanos. Yo recuerdo esa infancia y mi adolescencia como un mundo de amor, ¿verdad? Donde ocupábamos cualquier oportunidad que teníamos para desarrollarnos y lo ocupábamos al máximo. Entonces eso creo yo que desarrolló en mí este sentido de gratitud ante todo lo que se nos presentaba, ¿no?
Acá vale la pena recordar, Berta, que Nicaragua vivió una dinastía. Por más de 30 años, 3 generaciones de Somozas gobernaron a su antojo, dirían mucho. La lucha social y guerrillera del sandinismo en los años 70 fue muy activa y la represión de Somoza fue brutal. Fue en 1979 que logran los sandinistas llegar al poder y le da cierta esperanza a cierto sector. Berta, con sinceridad, ¿en algún momento tú y tu familia creyeron en ese proyecto político? Yo creo que todos los nicaragüenses venimos de esa revolución. De alguna u otra manera, todos los nicaragüenses anhelábamos esa transición hacia la democracia. Decimos por tradición que es la revolución sandinista, pero en realidad ellos lideraron el proceso, pero la revolución es de todos. Entonces yo creo que en el caso de mi familia en particular, no quisieron involucrarse en ningún tema político. También creo yo, al no haber estado expuesto tanto a eso, pues decidieron más bien emigrar. Sin embargo, mi papá sí tenía una afinidad por esta ideología, ¿no? Que se promovía de parte del sandinismo. Y obviamente luego, en los 90, con todo lo que ocurrió, hubo también de parte de él una gran decepción, al igual que lo miraron miles de personas. Entonces, yo creo e insisto que ese sueño que se tenía con la revolución, ¿no? De una Nicaragua libre, una Nicaragua para todos, se vio truncado precisamente por el radicalismo con que el Frente Sandinista se quedó en el poder. Viva la unidad indestructible del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El pueblo unido jamás será vencido. Golpe de Estado, no. Insurrección sandinista, sí. Entonces creo yo que ahí es donde hay este desencanto, ¿no? de esta mística revolucionaria que surgió a partir de 1979 en Nicaragua. Tú dices desencanto, pero quizás se le pueda añadir otra palabra que es degradación. En estos estereotipos absurdos de América Latina podrían decir que todo lo que tú lograste, lo lograste porque eres bonita, pero la realidad es que eres una mujer hecha a pulso. Conociste la pobreza y la felicidad al mismo tiempo. Pero ¿cuáles fueron esos desafíos de hacerte la profesional y la mujer que logró triunfar en una república a finales de los 90, a comienzos de los años 2000 y ya con un conflicto social tan presente? Pues para darles una referencia, yo soy la primera mujer en mi familia, digamos de mi consecución materna, que logró ir a la universidad, ¿verdad? Mis abuelos llegaron hasta primaria, mis padres terminaron la secundaria y yo tuve la oportunidad luego de no solo terminar la universidad, sino también de tener una maestría. Y a mí siempre me gusta pensar de que todo esto que he logrado en este enfoque, ¿no? Del desarrollo profesional y crecimiento, ha sido porque he estado en hombros de gigantes. Pero ciertamente no es fácil cuando uno viene de zonas semirurales, ¿verdad? Donde tenés poco acceso a mayor conexión con el ámbito nacional. Y finalmente, decir que yo soy una persona de fe, soy cristiana, y siempre he creído, ¿no? Que hay un propósito de Dios en mi vida y que muchas de estas oportunidades que han surgido es precisamente porque Él quiere que yo consiga mi propósito. Y ese esfuerzo es de todos los que integramos este medio y dirigido por Berta Valle, que es gerente general de Voz TV, el Canal 14, y la tenemos acá con nosotros. Berta, saludos, bienvenida. Emocionadísima de poder compartir con todos los nicaragüenses este gran esfuerzo que Voz TV ha venido haciendo desde hace ya 5 años. Y lograste lo que lograste a través de tu trabajo, y tú dices a través de tu fe cristiana, pero como directora del Canal 14, que generaba contenidos propios, empezaste a sentir la censura, algo que conocemos muy bien los periodistas latinoamericanos, afortunadamente no yo. Pero ¿cómo empiezas tú a vivir esa censura que después Ortega instauró en todo el país? En Nicaragua, luego de la llegada de Daniel Ortega al poder, comenzó un proceso donde la familia presidencial acaparó a muchos medios de comunicación, comenzaron a comprar canales de televisión, radios, y eran utilizados obviamente para su propaganda. Pero después de ser gerente general y tener que estar atenta a todo lo que pasaba, sobre todo en la generación de contenidos, comencé a experimentar cómo, por ejemplo, los periodistas
venían a mí y me contaban de ciertas investigaciones que hacían y que se enteraban de noticias que tenían que ver con corrupción, etc. Y desafortunadamente para ser responsable, ¿no?, en este rol de mantener la posición del canal, muchas veces ciertos contenidos no podían salir, porque sabíamos que podían haber consecuencias. Ver eso de primera mano, y yo misma como presentadora de televisión tener que modular mi discurso para no afectar ni incomodar al gobierno, fue algo que me frustró muchísimo. Y de repente uno se encuentra ahí y uno dice, ¿sabes qué? Pareciera ser que yo también soy cómplice, porque aún sabiendo de lo que está pasando, no decirlo, creo yo que juega con nuestra responsabilidad como comunicadores sociales, ¿no? Y como velar por el bienestar común. Y fue así como acepté una propuesta. En el año 2016 habían elecciones nacionales, había una coalición de partidos y me ofrecieron ser diputada nacional en la primera posición por Managua, y yo dije, ¿sabes qué? Esta es mi oportunidad. O sea, si algo puedo hacer es prestar mi imagen para hacer este cambio que tanto necesitamos en Nicaragua. Considero que desde la Asamblea Nacional puedo darle voz a las demandas y las necesidades que todos tenemos, con propuestas concretas y acordes a las necesidades comunes. Hay un dato importante de saber. En el 2016, cuando están estas elecciones nacionales, ¿verdad?, que anunciamos, ¿verdad?, que vamos a correr como coalición, lo que hizo el régimen de Daniel Ortega fue que quitó la personería jurídica al partido y no corrimos en las elecciones. Y ese año Daniel Ortega pone a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta del país, obviamente después de una gran reforma a la Constitución. Entonces eso generó, ¿verdad?, muchos conflictos en el canal. Yo me retiré del canal. La historia dirá si nuestras posiciones eran las correctas o no. Y para mí fue muy doloroso. Y eso demuestra, Natalia, cómo hay esta ruptura social en Nicaragua. Y esto no es algo que pasa ahora. Esto es algo que hemos venido arrastrando desde esa guerra civil, y hay temas irresueltos, incluso en las mismas familias. Total. Hemos visto cómo familias se han deshecho porque, claro, toman posiciones, hay una polarización en el país, o sea, sos sandinista o sos antisandinista y en medio no hay nada. Y luego vemos también esta ruptura social a través de los procesos de emigración que han sido masivos en los últimos 2 años, y que al final vos mirás estas familias prácticamente destruidas y separadas. Y avanza más que nunca, porque Nicaragua siempre será 19. Años de lucha incautable, juramos defender nuestra victoria. Tú acabas de mencionar a Rosario Murillo. Para mí, me imagino que para muchos otros latinoamericanos es una figura enigmática. Poeta, periodista, guerrillera, oligarca al mismo tiempo. ¿Quién es Rosario Murillo y por qué ha sido, no sé si la palabra es tan influyente en la política interna de Nicaragua? Yo pues me limitaría, yo no la conozco, ¿verdad? Yo, igual que muchos espectadores, pues nos enteramos a través de las pantallas un poco de su personalidad. Y yo creo que Rosario Murillo ha tenido una gran influencia en el país porque ella misma lo ha procurado. Y por otra parte, también creemos que hay un pacto, una complicidad arreglada entre ella y su esposo para precisamente lograr ese poder que ella, por el que ella tanto ha luchado. En el momento en el que se está emitiendo este programa, se está cumpliendo 1 año de la detención de tu esposo. Cuéntanos cómo se da esa detención que tú llamas secuestro y cuáles son sus condiciones hoy, que además son las condiciones de numerosos presos políticos. Llamamos secuestro porque Félix fue detenido sin ninguna orden judicial después de haber estado en una entrevista en la fiscalía. Él fue sacado de su vehículo de forma violenta, lo golpearon y se lo llevaron y lo desaparecieron. Estuvo 84 días desaparecido, donde no sabíamos absolutamente nada. Comenzamos a pedir prueba de vida
para saber que cómo estaba, dónde estaba, y fue hasta el día 84 que se le permitió a su hermana, que está en Nicaragua, poderlo visitar, y ahí pues nos dimos cuenta de las condiciones. Han pasado ya 11 meses prácticamente, hemos tenido 6 visitas durante estos 11 meses, lo que significa que han estado en periodos de incomunicación prolongada. Esto es violación obviamente a los derechos humanos. Félix ha perdido más de 50 libras, a veces solamente come una vez al día. Félix está en celdas completamente en oscuridad. Hay otras personas que están en celdas con 24 horas encendidas las luces. No tiene acceso a la luz solar, únicamente le dan cada 10 días 15 minutos. Hemos visto también que los interrogatorios están formulados para hacer tortura psicológica prácticamente. Hay mucho acoso dentro de la celda. Una de las cosas que nos decía Félix, que es muy duro estar aislado del mundo, porque no tiene ningún tipo de material de lectura, ni siquiera le permiten una Biblia. Durante las visitas hemos pedido que por favor nos permitan enviarle una carta o una llamada telefónica, y en todo este tiempo no se los ha permitido. Así que en el caso nuestro, ¿no? de Alejandra y mío, como estamos fuera del país y no podemos ir, no hemos tenido ningún tipo de contacto con él desde que él fue secuestrado. Y peor aún, vemos cómo el régimen ha hecho caso omiso a todos los llamados de la comunidad internacional, de las organizaciones de derechos humanos. Lo último que hicieron fue expulsar del país a la Cruz Roja Internacional y al representante del Vaticano, pues que en algún momento fueron interlocutores con los presos políticos. Entonces es sumamente grave la situación, y así como Félix, hay 181 personas presas políticas en este momento en Nicaragua. Tú ahorita hablabas, el régimen expulsa al representante del Vaticano, pero en un capítulo muy importante, expulsa también al representante de la OEA, porque el mismo representante de Nicaragua ante Washington denuncia el régimen de su propio país, y voy a hacer aquí un break para que escuchemos. Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay periódicos impresos, no hay libertad de publicar un simple tuit, de un comentario en las redes sociales. No hay organismos de derechos humanos, no hay, uno solo, no existe. Todos fueron cerrados, expulsados o clausurados. No hay partidos políticos independientes, no hay elecciones creíbles, no existe separación de poderes, sino poderes fácticos. Sale entonces la representación de la OEA de Nicaragua. ¿Crees tú que esto significa el cierre de otra posibilidad de pacificación en tu país? ¿Cuáles son las consecuencias? Definitivamente. O sea, nosotros vemos el sistema interamericano como un referente, lo veíamos como, los que podían estar más cercanos a buscar una solución a este conflicto, ayudarnos a buscar una solución, porque quiero hacer énfasis en que los nicaragüenses hemos tratado de resolver nuestra crisis. Sin embargo, ante un gobierno represor como el que tenemos, acusado de crímenes de lesa humanidad, realmente adentro de Nicaragua, pues como oposición es muy difícil poder lograr resultados. So we hope to keep working hard together, staying strong, and we have the hope that Nicaragua is going to be free very soon. Entonces, cuando miramos esto que ocurre con la OEA, sinceramente, pues nos alarma. No nos extraña, ¿verdad? Porque ese es el modo que ellos han operado, pero nos alarma. Porque entonces estamos hablando de que ese espacio queda completamente anulado y cerrado para poder incidir en Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ahora la gran pregunta que yo tengo es, bueno, ¿cuál será la respuesta de la comunidad internacional? ¿Verdad? No estoy clara de las consecuencias, porque las consecuencias dependen de la voluntad política que tengan los estados, miembros del sistema interamericano. Y yo creo que es momento de que realmente se implementen mecanismos internacionales para detener la impunidad con que Daniel Ortega y Rosario Murillo están actuando.
Tengo entendido que Alejandra, tu hija, también está sintiendo los efectos perversos del régimen de Daniel Ortega. Te pregunto por ella, respetando sin duda la intimidad de los niños y niñas, pero lo hago porque cientos de menores en todo el continente viven las consecuencias de gobiernos totalitarios. ¿Cómo se ha visto ella afectada? Este es uno de los temas que no hay forma. Cuántas veces lo aborde, siempre me conmueve. Porque los niños son los que más sufren estos conflictos de los adultos, ¿no? Y ha sido muy duro para Alejandra. O sea, su papá era, ¿qué te puedo decir? Era su héroe, su amigo todos los días. Compartían mucho, incluso cuando ya estábamos en el exilio y Félix no podía viajar, Félix la llamaba todos los días para hablar con ella, para estar ahí presente en lo que él podía. Y luego cuando él fue secuestrado, tuvimos una llamada la noche anterior y Félix le dijo a Alejandra, mira, mi amor, le dice, yo voy a estar en un lugar donde no hay señal telefónica y por lo tanto pues no te voy a poder llamar, pero vamos a estar juntos pronto. Entonces los primeros meses Alejandra entendió esto, pero estamos hablando de que ha pasado ya 11 meses y entonces ella comenzó a preguntar, ¿no? ¿Y mi papá dónde está? ¿Y por qué mi papá no me llama? Y claro, ella estaba escuchando todas mis conversaciones y sabía que algo estaba pasando en Nicaragua. Hasta que el año pasado, en octubre y noviembre, tuvimos un colapso emocional, ¿verdad? Terminamos con el psiquiatra, le tuve que dar medicamentos porque desarrolló ataques de pánico y una ansiedad generalizada. Y fue muy difícil y es difícil poder, ¿cómo le explicas a los niños de lo que está pasando? ¿Cómo le explicas que hay personas que quieren aferrarse al poder y por eso que tienen a su papá como lo tienen? Entonces eso ha sido muy difícil para ella. Sin embargo, afortunadamente, y nuevamente ahí donde yo digo cómo la historia de uno de alguna manera nos prepara para poder hacer frente luego a los desafíos que se nos presentan. Entonces yo le cuento a ella, ¿no? De que cuando yo estaba pequeña nos venimos para Estados Unidos con mis padres, y para ella es como, ok, como que entiende, ¿no? Que esto se va a resolver, pero ciertamente es muy difícil. Y así como lo vive Alejandra, la historia del resto de las niñas y los niños que no tienen acceso a sus padres, porque aún los niños que están en Nicaragua no se les ha permitido tener contacto con sus padres durante todo este tiempo. Berta, ¿tienes esperanza en que lo vas a volver a abrazar, en que tu hija va a volver a dormirse escuchando un cuento leído por Félix? Eso es lo que no se pierde, la esperanza. Y cada día, en este último año, es lo que yo me levanto pensando, ¿no? En que pronto él va a estar con nosotras, de que esto va a terminar pronto, de que esta pesadilla que vivimos va a ser nada más parte de una anécdota y una parte de nuestras vidas. Y por eso es que estamos trabajando tan fuerte, ¿no? Para elevar nuestras voces y para lograr, ¿no? Esta liberación de mi esposo, pero también del resto de las personas presas políticas en Nicaragua. Ese es mi anhelo y hoy, bueno, hoy estamos precisamente recordando eso y asumiendo ese compromiso. Berta, ¿qué le espera a Nicaragua? ¿Qué posibilidades hay hoy para el futuro de los nicaragüenses? A mí me gusta decir que el futuro de Nicaragua es la democracia. Y yo creo que todos estamos comprometidos para lograr eso. El 2018 para nosotros fue un año muy doloroso. Más de 355 personas fueron asesinadas por el Estado, miles de exiliados, heridos. Pero lo que nosotros vivimos en las calles de Nicaragua, con la marcha más grande de la historia del país, con todo un país gritando libertad, no puede ser olvidado. En el mediano plazo, en el corto plazo, sabemos que va a ser muy difícil. Yo en lo personal creo que la crisis económica puede profundizarse. Creo que el tema de la migración va a generar muchos conflictos sociales, pero es algo que tenemos que entender que va a pasar y que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene que dejar el poder
Yo quisiera que se haga de una forma pacífica, a través de la vía electoral, de forma cívica, como lo hemos pedido. Eso es lo que yo espero. Y mientras tanto, seguir desarrollando pues nuestra unidad, seguir recordando lo que nos unió en abril, donde no había separación ni de estrato social, ni de religión, ni de partidos políticos. Éramos una sola Nicaragua, azul y blanco, unida. Ojalá, Berta, así sea. Ojalá Alejandra pueda abrazar muy pronto a su papá y que lleguemos a una América Latina donde desaparezcan estos gobiernos autoritarios, sean de derecha o de izquierda. Éxitos en tu labor como defensora de la democracia y gracias por la labor que haces en nombre de los presos políticos. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias también a ustedes y fuerza latina.